chiquillos y chiquillas, espero que estén bien. Ahora les voy a explicar la actividad de física, ya que corresponde a lo de la electricidad. Tienen que leer, al igual que la de biología, el material anexo, ya que se les va a entregar. Son 5 preguntas de alternativa en donde tienen que fijarse muy bien lo que se está pidiendo. Ya hay una en donde tienen que, en este caso, les voy a marcar esta de acá. Tienen que seleccionar cuáles son las correctas y fundamentales, ¿cierto? Decirme acá cuáles son las que son correctas para esta afirmación, ¿ya? En el caso de la pregunta del ítem número 2, que son preguntas de comprensión, hay preguntas como, por ejemplo, ¿qué riesgos existen si un cable se encuentra, comillas, pelado, que es sin aislante? ¿Qué riesgo eléctrico puedes identificar en la siguiente imagen que es solo nombrar? Si una persona sufre una descarga eléctrica, ¿qué peligros corre su salud? Nombra 3 consecuencias y observa en tu casa y responde qué medidas podrías poner en práctica en tu casa para evitar un riesgo eléctrico. También nombra 3 medidas, ¿ya? La idea es que a partir del material usted elabore estas 3 medidas. No les va a aparecer literal en el material. El tema es la electricidad. En la primera diapositiva pueden encontrar el objetivo de esto, ¿cierto? Que es analizar las fuerzas eléctricas considerando, por ejemplo, los tipos de electricidad, los métodos que son de electrización, como la fricción, contacto e inducción, ¿ya? Y, por ejemplo, también la evaluación de los riesgos en la vida cotidiana y las posibles soluciones. Primero tenemos que conocer o reconocer la fuerza electrostática, que es la que va a generar finalmente este movimiento de partículas, que es la electricidad. Cuando son los cuerpos, ¿cierto? Hay algún tipo de atracción o repulsión y esta fuerza se conoce como electrostática, ¿ya? Tenemos los cuerpos que son neutros, ya generalmente, y se pueden cargar cuando ceden o cuando ganan partículas negativas, es decir, electrones. Si las cede, se carga positivamente. Si las gana, se carga negativamente. Entonces, esta acumulación de cargas se denomina electricidad estática, la llamada estática que le llamamos nosotros, ¿cierto? Cuando nos sacamos los chalecos de lana, ¿cierto? Y suena como una especie de descarga, es la estática, se cargó. Las partículas, ¿cierto? Que están con igual estado de carga se repelen, ¿ya? Y las que están con carga opuesta se atraen, ¿cierto? Positivo con positivo, repulsión. Positivo con negativo, atracción. Negativo con negativo, repulsión. Un cuerpo puede adquirir la carga eléctrica mediante 3 métodos: electrización por frotamiento, por contacto o por inducción. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, la electrización por frotamiento es una transferencia de cargas a través de la fricción, así como está, ¿cierto?, la imagen, ¿ya?, entre dos cuerpos que inicialmente estaban en estado neutro, es decir, con sus cargas, ¿cierto?, positivas y negativas iguales. Entonces, como hay una fricción, se va cargando, ¿cierto?, se va intercambiando las cargas, por lo tanto uno queda cargado positivamente y el otro negativamente. En el caso de la electrización por contacto, tengo dos cuerpos, ¿cierto?, que uno está cargado, como esta bobina que está acá, y otro está en estado neutro, como el pelo de la niña, ¿ya? Y el que tenga más cargas negativas va a transferir a otra persona, ¿cierto?, en este caso, hasta que ambos queden con cargas de igual signo. En este momento, ambos tienen cargas del mismo signo. Y finalmente, la electrización por inducción es cuando yo acerco un objeto, ¿cierto?, a otro que estaba cargado eléctricamente. Así hay un intercambio de cargas, ¿cierto?, quedando más negativo o más positivo en el caso del otro cuerpo. Cuando las cargas eléctricas se acumulan en un cuerpo, ya se desplazan a otros por estas fuerzas de atracción-repulsión, dependiendo del tipo de cargas, ¿ya? Y es una descarga eléctrica,
Entonces, cuando esto se produce, ¿cierto? Este movimiento de carga se va a denominar corriente. Y el desplazamiento de esta corriente o de estas cargas eléctricas genera una diferencia de energía entre dos puntos que vamos a llamar voltaje. Y el voltaje se mide en volt, ¿ya? Y es una cantidad de energía que se suministra a una fuente de poder de la carga que se va a desplazar. Entonces, la corriente eléctrica sabemos que circula por algunos ciertos elementos. Hay dos tipos de materiales que son conductores y el otro pueden ser aislantes, ya unos que van a permitir en este caso que circulen las cargas eléctricas, ya, y otros que se van a oponer y que van a colocar resistencia. Entonces, en el caso de los cables siempre es necesario que estos cables no queden pelados, ¿cierto? Y les pase energía porque nos podemos electrocutar. Tienen que tener algún tipo de aislante que generalmente es de origen plástico porque son los mejores aislantes que existen. Los conductores, los mejores conductores son los metales. En este caso es un cable de cobre. Como dice ahí, cuando la corriente circula por un conductor podría encontrar cierta dificultad y eso es resistencia eléctrica. Ya es muy diferente a lo que hace el aislante. Sin embargo, en algunos casos la temperatura de estos conductores se demuestra, ¿cierto?, aumentando por este paso de cargas, ¿ya? Y se transforma en un tipo de energía térmica. Y eso puede producir el sobrecalentamiento de estas estructuras. ¿Qué riesgos pueden tener, cierto, este uso de energías eléctricas? Pueden ser dos, aquellos que afectan a instalaciones y bienes, como por ejemplo los incendios y las explosiones, y aquellos que afectan directamente a las personas, que son la electrización y la electrocución. ¿Qué pasa? Cuando se sobrecalienta algún enchufe hay que ser muy cuidadosos. Por ejemplo, esta situación de tener varios enchufes conectados a una misma red de corriente es sumamente peligroso porque todo esto que es plástico también es inflamable. Hay algún espacio, ¿cierto?, que puede estar pelado, se genera una chispa y esto es suficiente para que todo esto agarre calor y comience a arder. ¿Ya? Los llamados cortocircuitos también son peligrosos para las casas porque pueden producir incendios. Y a la vez nosotros como seres humanos somos seres conductores porque tenemos agua como composición principal. Más del 60% de nuestro cuerpo es agua. Por lo tanto, al tocar un cable que está, cierto, pelado, que está mal cortado, que tiene alguna deficiencia, nos podemos electrocutar, es decir, la corriente puede pasar directamente. Los 220 volts que son de corriente puede pasar por nuestro cuerpo, incluso haciendo explotar nuestros órganos internos, ya que causándonos quemaduras graves internas y que son incluso hasta mortales. Por eso es importante que, por ejemplo, cuando saquemos un enchufe, no lo tomemos del cable, sino que del área que está especificado, que es esto de aquí. De aquí se toman los cables, no de acá, no de acá. Aquí, porque es la zona de seguridad que tienen los artefactos eléctricos. ¿Cuáles son los efectos fisiológicos de una corriente eléctrica? ¿Qué nos puede causar? Nos puede causar una fibrilación ventricular, ¿ya? Es decir, el corazón deja de enviar sangre a todos los órganos, no sigue su ritmo normal y es el más grave de los efectos que produce la muerte incluso, ¿ya? Que como pierde su ritmo cardíaco, la persona, si no recibe asistencia rápida efectiva, puede tener lesiones graves, ¿cierto? Como por ejemplo pérdida de un infarto, ¿ya? Y también poder morir. Igual lo otro que está es la tetanización, que es un movimiento incontrolado de los músculos producto de este paso de energía, ¿ya? Podemos perder el control de nuestras manos, de nuestros brazos, de nuestros músculos, ¿cierto?, de nuestros pectorales, etc. También está la asfixia, que pasa que sucede cuando la corriente pasa a nuestro centro nervioso, en donde está nuestra función respiratoria, que es directamente en la zona, ¿cierto?, del sistema nervioso central, donde está el bulbo raquídeo, que es parte
o más arriba de lo que es el puente que conecta el cerebro con la médula espinal, ¿ya? Y se puede ocasionar un paro respiratorio y con eso también, ¿cierto? Posiblemente, si no recibe asistencia, la muerte. Otras alteraciones que pueden ser un poco menos graves son las contracciones musculares, el aumento de la presión sanguínea, ¿cierto? Alguna dificultad respiratoria, que se pare el corazón, ¿ya? Algunos son reversibles y también las quemaduras no son menores porque también pueden llegar a ser graves, ¿ya? Y a ser mortales. Entonces, ¿qué hacer en caso de una emergencia? Aquí no aparece como tal, pero nunca toquen inmediatamente a una persona que recibe un shock eléctrico, ¿ya? Porque ustedes también pueden electrocutarse. Lo importante es, ¿cierto? Aislar a la persona y esperar un poco, quizás usar guantes aislantes incluso, para poder tomarle los signos vitales. Entonces, lo primero que hay que hacer es cortar la corriente. Ya todas las casas tienen un interruptor que usted puede que es un medidor y puede cortar la corriente inmediatamente. Hay que hacer una evaluación primaria, ¿cierto? Hay que ver el pulso cardíaco, hay que ver si está respirando la persona, que hay que buscar otras ciertas lesiones. En caso de quemaduras, ya limpiarlas con alguna gasa, un apósito que sea limpio, que esté esterilizado y siempre evacuar. Ya, por ejemplo, en este caso que sea un trabajador o un integrante de la casa. Y lo más importante, siempre llamar a emergencias, ¿ya?